Tenemos del otro lado de la línea a Rubén Teófilo Figueroa, mayor veterano de guerra de Malvinas, autor también de Malvinas, deuda pendiente, cuenta saldada, por lo cual ha recibido una declaración de interés por parte de la Municipalidad de Magdalena. Antes de pasar a eso, te saludamos. ¿Cómo estás? Milagros, ¿cómo te va? Encantado de saludarte y de comunicarme con la FM 109 de Magdalena. Bueno, muchísimas gracias. La 100.9. 100.9. 100.9, exactamente. Rubén, muchísimas gracias por su tiempo, por este ratito para poder charlar con la radio. Digamos, ¿no? Se declaró de interés municipal su libro, Malvinas, deuda pendiente, cuenta saldada. Pero antes de pasar a eso, cuéntenos acerca de usted. Tiene una larga trayectoria, una larga carrera, así que, bueno, para que la gente lo conozca, cuéntenos un poquito. Bueno, muy bien. Yo soy Rubén Figueroa, soy santiagueño, nací en Santiago del Estero, mi pueblo natal. Y el secundario lo cursé en el Liceo Militar General Paz de Córdoba, del año 60 al 65. Una vez que terminé ahí como subteniente de reserva, me incorporé al Colegio Militar de la Nación, donde me gradué como subteniente en el arma de infantería. Y después tuve varios destinos a lo largo de este tiempo. Entre ellos lo más importante fue la realización del curso de comandos. Los comandos son aquellas tropas especiales, tipo boina verde, que son tropas elite, que se capacitan para actuar en territorio enemigo, causando grandes daños y destrucciones en la profundidad del dispositivo enemigo. O sea, nosotros no actuamos dentro de nuestro propio territorio, sino en donde está el enemigo. En esas circunstancias fue que me tocó ir a Malvinas cuando yo estaba cursando el segundo año de la Escuela de Guerra ahí en Capital Federal. Bien, wow, cuántas cosas, ¿no? Bueno, y toda esa preparación hasta que le tocó ir a Malvinas. Bueno, cuénteme cómo fue en su caso, cómo vivió usted el tema de la guerra, ¿no? De Malvinas. Bueno, yo había hecho dos cursos muy importantes, uno el curso de lanceros, una vez que terminé el curso de comando, el curso de lancero en Colombia, y posteriormente fui a hacer un curso de guerrilla en selva en Manaus, en Brasil. Así que estaba capacitado para actuar en todo tipo de ambiente geográfico, y en ese momento estaba en una actividad totalmente intelectual, que es la Escuela de Guerra, que es un curso que hacemos los oficiales durante 3 años, y donde al final nos recibimos de oficial de Estado Mayor. Estaba en segundo año de la Escuela de Guerra cuando se produjo la recuperación de las Malvinas el 2 de abril, aquel famoso 2 de abril de 1982. Para mí fue una sorpresa, porque en realidad fue una sorpresa para todo el mundo el hecho de haber recuperado las Malvinas en ese momento. Fue una sorpresa estratégica de Argentina con respecto a todos los ejércitos del mundo, y cuando se dieron cuenta que ya estábamos cerca de Malvinas fue muy difícil contrarrestarlo desde otro lugar porque estaban tremendamente aisladas las Malvinas. Y bueno, se recuperó en ese momento. Es el momento en que cayó el primer mártir, que fue nuestro amigo bueno, no me viene a la memoria en este momento. Sí. Yo, mientras usted habla, lo voy a buscar, porque de hecho está en el como en la reseña de su libro, lo tengo por acá. A ver, el teniente de navío Pedro Giachino. Sí, ahí Pedro estamos. Giachino, gran amigo mío, es el que cayó ahí en la casa del gobernador cuando estaban pidiendo la rendición de la gente que estaba allí. Yo visité ese lugar, obviamente, cuando estuve en Malvinas, el lugar exacto donde cayó muerto. En la mano tenía una granada para que no lo atacaran los ingleses, ya que estaba en ese momento, estaba indefenso, estaba herido de muerte ya. Una vez que llegamos a Malvinas, yo formé parte de la compañía de comando 601, que se movilizó en ese momento, porque no había una estructura formada de la compañía de comando. Entonces empezaron a incorporar a gente, movilizar a gente de otros destinos que fueran comandos. Yo estaba en ese momento en la Escuela de Guerra y me citaron para incorporarme a la compañía de comando 601 que se estaba armando en Campo de Mayo. A raíz de eso formé parte de como segundo jefe de la compañía por mi antigüedad, y además como oficial de operaciones. El jefe era el mayor Castañeto y general retirado.
Bueno, fuimos a Malvinas, cruzamos el 22 de abril, cruzamos en un avión de la Fuerza Aérea desde Comodoro Rivadavia, el aeropuerto de Comodoro Rivadavia, y llegamos a Malvinas el 22 de abril, ya de noche, ¿no? Con tropas del Regimiento 4 de Infantería. Vimos solamente 4 personas de la compañía adelantados, el jefe, el segundo jefe que era yo, y después el teniente Anadón y el capitán Jántula. Esos 4 nos adelantamos y empezamos a preparar todas las operaciones que podíamos desarrollar allá en Malvinas, habiéndole hecho una exposición previamente al general Menéndez, que estaba a cargo en ese momento de las tropas en la isla Malvinas. Sí, ¿alguna pregunta? No, si quiere termine de contar y después pasamos a algunas preguntas más. Bueno, entonces, una vez que llegamos ahí, empezamos a hacer el reconocimiento del terreno para interiorizarnos de lo que era Malvinas, porque no lo conocíamos, habíamos estudiado respecto a todo su ambiente geográfico, pero bueno, una cosa es estudiarlo teóricamente, otra cosa es estar en el terreno. Empezamos con los medios de movilidad que nos prestaban ahí en ese momento, los que estaban en Malvinas, helicópteros, Land Rover, camionetas del ejército, y a pie, recorrer todos los lugares probables donde pudiéramos tener que actuar, o sea, nuestro teatro de operaciones, nuestro lugar, nuestro ambiente geográfico, para ver bien cómo eran las consecuencias que sufrimos con las condiciones meteorológicas, que eran muy adversas. Claro. Recordemos que estábamos en abril, estaba comenzando ya inclusive bastante frío en Malvinas, todos los días nublados, prácticamente poco sol. Sí, además las condiciones durísimas, ¿no? En las islas, como comentabas, de terreno, de frío, de un montón de cuestiones. Exactamente, bueno, el terreno era una cosa muy particular porque era un terreno turboso, no tenía la particularidad de un terreno común donde estamos acostumbrados a manejar nosotros, porque la marcha era muy dificultosa, disminuíamos en un 50% el tiempo en la marcha, en 4 kilómetros hacíamos en 2 horas y media, 3 horas, cosa que en el terreno normal hacíamos cada 4 kilómetros en 1 hora, ¿no? Regresó la compañía, empezó la compañía, se movilizó también desde Campo de Mayo, una vez que terminó de preparar, y llegó el 26 de abril, llegó 3-4 días después que nosotros, y ahí empezamos a operar directamente haciendo censos contra la población, porque había una capacidad de los ingleses desde los villorrios que había alrededor en la isla, en las costas de la isla, donde había unos pequeños villorrios, de ahí mimetizarse con los kelpers y ejecutar operaciones, comandos contra las tropas nuestras. Bien. Eso es un poco el inicio. Un párrafo especial merece el momento en que desembarcamos en el avión el día 22 de abril en las islas. Inmediatamente nos tiramos al suelo, besamos esa tierra irredenta, tan soñada por nosotros y tan impulsada y enseñada por nuestras maestras de los primarios y del secundario, en la cual lo teníamos presente en el corazón permanentemente, y llegar a ese lugar nos motivó a tirarnos, besar la tierra y derramar unas lágrimas de emoción por estar en ese lugar. Claro, el sentimiento, ¿no?, que con el que cargamos los argentinos de sentir un sentido de pertenencia, ¿no?, hacia ese lugar. Siempre, cuando hablo por ahí con algún veterano de guerra, por ahí siempre remarcan esa diferencia, ¿no? Nosotros lo sentimos porque lo sentimos como nuestro, a diferencia quizás de los ingleses. Puedo quizá, bueno, tener una visión diferente, no sé si es la misma visión que comparte usted. Exactamente, sí, el nuestro era un sentimiento de patria, un sentimiento de territorio nuestro que había sido usurpado. En cambio, los ingleses luchaban por la orden que le impartían y ni conocían las Malvinas. Evidentemente era un territorio muy lejano de las colonias que le quedaban a Inglaterra, que le quedan todavía en Inglaterra. Claro. Y bueno, el sentimiento, la motivación para luchar era mucho mayor las nuestras. Lo que pasa es que era una tropa muy bien alistada, los ingleses forman parte de la OTAN, habían venido de hacer unas maniobras en Noruega en pleno invierno, así que estaban preparados para hacer cualquier tipo de operación, en este caso en Malvinas, ¿no?
Bien. ¿Y cuánto tiempo estuvo? ¿Estuvo usted todo lo que duró Malvinas o cuánto tiempo, o sea, todo el tiempo que estuvo la que se dio la guerra de Malvinas o estuvo un poco menos? Nosotros llegamos entonces el 22 de junio y la plaza de Isla Malvinas, que se decretó el alto el fuego el 14 de junio. Y entonces después de eso nos quedamos prisioneros, por supuesto como éramos efectivos especiales nosotros, fueron los primeros que nos capturaron para llevarnos a un lugar, a San Carlos como prisioneros. Quedamos prisioneros junto con otras tropas desde el 14 de junio hasta el 14 de julio, un mes Un entero de mes, claro. prisioneros en San Carlos, ¿no? ¿Y cómo fue esa etapa de ser prisionero? ¿Tenía miedo? ¿Pensaba que lo iban a liberar, que podía llegar a ser el fin? Sí, nosotros pensábamos que estamos protegidos por la Cruz Roja, estaba ahí, intercedía con nosotros con el tema comidas y todo lo que sea manejo de todo lo que sea la correspondencia, inclusive el sueldo, nos pagaban sueldo de prisioneros, así que estamos asegurados y sabíamos que no iba a pasar nada, que en algún momento íbamos a volver a nuestro país, con quizás inclusive se corrió en algún momento el rumor de que íbamos a la isla Ascensión y después de ahí nos iban a bueno, de toda esa incertidumbre la vivíamos ya con la seguridad de que nuestros familiares sabían que estábamos vivos, porque la Cruz Roja se encargó de establecer las comunicaciones correspondientes con el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas para informar todo eso, ¿no? De que estábamos vivos y para dar tranquilidad a nuestras familias, que era lo que más nos preocupaba a nosotros, ¿no? Evidentemente, ¿no? Claro, sí, me imagino. Y bueno, haciendo un recuerdo de todas sus vivencias, ¿cuál fue el peor momento para usted o qué fue lo peor que pasó durante la guerra? Bueno, lo peor que pasé cuando la guerra fue un combate que tuvimos entre los 20 combates donde participé, es el combate de Murrell Bridge. Murrell Bridge es un puente que hay sobre el río Murrell que comunica desde el puerto argentino con una senda, hasta en dirección a San Carlos o en dirección a Top Malo House. A Fox. Entonces, llegó una noticia que había unas carpas que estaban ubicadas a la orilla del río Murrell Bridge, que corre de sur a norte, digamos, desemboca en la parte al norte de Puerto Argentino, y entonces, que además había un Land Rover que cruzaba el puente ese y empezaba a disparar contra la primera línea de Argentina que estaba formada frente al Regimiento 7 al 4 de Infantería, con mortero. Entonces la operación que teníamos que hacer es infiltrarnos en el territorio enemigo, destruir las carpas y después tender una emboscada sobre el vehículo, ese Land Rover que todas las mañanas venía y colocaba los morteros y empezaba a disparar sobre primera línea. Empezamos la operación a las 10 de la noche, cruzamos la zona de peligro donde la primera línea, donde permanentemente las fragatas martillaban con su artillería. Cruzamos los campos minados, que son las defensas que tenían nuestras tropas, y no encontramos las carpas y nos dirigimos directamente al puente para tender una emboscada a esos vehículos que venían en la madrugada y nos, digamos, disparaban con morteros sobre la primera línea. En el momento que estamos instalando la emboscada para cuando viniera el enemigo ese, cerca de las 3, 4 de la mañana, nos abrieron fuego. Había una altura que estaba próxima al puente, donde estaban unos ingleses, era un grupo de 6, 7 ingleses, con una ametralladora y 6 fusileros, y nos sorprendieron realmente. Al lado mío hirieron al sargento Poggi, que estaba al lado mío, pero gracias a Dios fue una herida en la pierna, no en el muslo, no le tocó huesos. Y en ese momento fue el momento más crítico yo vi frente a la crisis más grande que sufre cualquier persona, que es la muerte. Ahí me sentí que estábamos en una situación de probable muerte, entonces nos tiramos al suelo, empezamos a disparar en contra de donde estaba el enemigo, se nos disparaba, y se pusieron en acto todos los mecanismos que tiene la supervivencia del hombre,
que es la inyección del chorro de sangre del corazón, y nos tiramos, y además el rostro se desfigura, los ojos se agrandan, las pupilas se dilatan y empieza a sentir un olor a la adrenalina, que es una sustancia que segrega una glándula cuando está en peligro de muerte, ¿no? Los músculos se tensan y a raíz de eso empezamos a dispararle contra el enemigo, y bueno, aflojó un poco el solo enemigo porque otra patrulla que estaba con nosotros también empezaron a disparar. Nosotros cruzamos el puente del otro lado y los contraatacamos, es decir, en una pendiente ascendente, estaban a 80, 90 metros nuestros, empezamos a disparar en formación de cadena desde la cadera, en un tradicional un contraataque que se llama. Ese contraataque hirió muchas personas, porque quedó en el lugar, había mucha sangre, escaparon, dispararon, y dejaron abandonados 6 mochilas, una radio encendida, solamente se llevaron el armamento. Entonces fue una victoria, y cuando a veces nos enfrentamos con tropas de igual condición de preparación, y muchas veces ganamos nosotros. En este caso lo pusimos en retirada a esta tropa, que era del batallón de paracaidistas 3, que es un batallón que atacó casualmente el regimiento 7 de infantería sobre Monte London. Bueno, una vez que hicimos eso, retrocedimos y empezamos a dirigir el fuego de artillería, porque este acto de guerra fue el día 6, la noche del 6 al 7 de junio, y el ataque comenzó el 11 de junio. Es decir, que estábamos a 4 días de lanzar el ataque sobre la primera línea del ejército inglés, y que estaban desplegados en el terreno, y nosotros vimos todo ese espectáculo, y la artillería nuestra empezamos a dirigir el tiro de la artillería, y veíamos cómo disparaban, volaban cañones, volaban elementos de arsenales, de logística, carpas, de toda la destrucción de lo que es la potencia de la artillería, ¿no? Bien. Bueno, gracias a Dios nosotros tuvimos un solo herido, pero rescatamos la radio, que fue una cosa importante, porque tenía todas las claves de comunicaciones, que lo mandamos inmediatamente al continente, y según nos dijeron después, fue de mucho provecho para la escucha de las operaciones inglesas. Bien, ese fue el momento más crítico, sí. el momento ante la muerte, ¿no? Bien, gracias por compartirnos esta vivencia, ¿no? Y ahora pasando ya a lo que es su libro, obviamente me imagino que muchos de estos relatos y justamente las vivencias de Malvinas están ahí. Preguntarle, ¿no? ¿Por qué se le ocurrió plasmar su conocimiento, sus vivencias en esta obra? Y bueno, ¿qué más podemos encontrar en su libro, Malvinas, Deuda Pendiente, Cuenta Saldada? Bueno, el origen del libro, la génesis del libro es el día 13, que fue el día anterior al alto fuego. Nos ordenaron del comando donde dependíamos nosotros que aponáramos una brecha que se había abierto en el regimiento 7 de infantería, y cuando estábamos yendo en esa dirección, mientras algunos soldados del regimiento 7 de infantería se estaban replegando, nos tiraba una salva de artillería que nos visualizó el ejército inglés, que estábamos avanzando a cerrar esa brecha. En el momento en que yo, a 10 metros aproximadamente mío, un soldado que venía retrocediendo del regimiento 7, una esquirla de esa salva de artillería le seccionó la cabeza y quedó inerme en el suelo. Y eso fue una impresión, un origen de este libro, porque me tocó el corazón y la mente ver ese soldado, para mí desconocido, que nunca supe quién fue, no lo pude averiguar nunca, que había quedado tronchado su vida ahí en el suelo malvinense, ¿no? Como muchos los que quedaron enterrados ahí en las tumbas malvinenses. Entonces es una deuda que yo tenía con ese soldado, porque quería escribir esa historia, y por eso se llama Malvinas, Deuda Pendiente, Cuenta Saldada. Esta cuenta la saldé. El libro, la primera edición salió en el 2012, a 30 años de la recuperación de las Malvinas, con una segunda edición en el 2013, que es la que está en este momento vigente, ¿no? Y estoy preparando la tercera, porque hay mucha demanda del libro, porque tiene fotos inéditas, porque una vez que atacamos el puesto en Murray Beach, como le
conté recién, dentro de la mochila había una máquina fotográfica. Esa máquina fotográfica la mandamos al continente, y en el continente, cuando llegamos de vuelta, nosotros recuperamos las fotos que había ahí, que eran los soldados que habían estado combatiendo con nosotros, porque eran fotos de la gente que estaba del grupo y que estaba ahí, ¿no?, en Malvinas. Claro. Así que fue una, digamos, tiene fotos inéditas el libro de soldados ingleses que habían combatido con nosotros. De casualmente, entre poco vamos a hacer una videoconferencia con los que estuvieron combatiendo con nosotros allí en el puente del muro de Bridge. Bien. El libro cuenta un poco la historia mía, de cuál es la formación mía profesional, y después paso a contar todo el relato de Malvinas, fundamentalmente el combate que tuvimos ahí en Malvinas, ¿no? Bien. Lo sí. que quiere hacer este libro es destacar el soldado argentino, aquel que fue calificado como el chico de la guerra por las películas, discúlpenme las palabras malparidas, porque realmente fueron unos héroes que se comportaron con un heroísmo propio de una persona que lucha por su patria, lucha por su territorio, lucha por un sentimiento de pertenencia, ¿no? Muchos de esos quedaron con secuelas físicas y psíquicas, otros fueron sepultados en las turbas. Ellos murieron por una esperanza, murieron por una ilusión, y los convoco a todos, en especial a los jóvenes, para hacerse cargo de este testimonio que reciben. Sus muertes no van a ser en vano. Tarde o temprano volveremos a besar este suelo querido de Malvinas. Y si no seremos nosotros, serán nuestros hijos o los nietos de nuestros nietos. Pero volverán a nuestras manos las Islas Malvinas para incorporarlas a nuestro continente. Y recién ahí vamos a poder descansar los que llevamos en ese momento. Ojalá tanto, es obligación así de todos. sea. Exactamente. Mientras tanto, es obligación de todo ciudadano bien nacido bregar por la restitución de nuestro patrimonio en manos de los usurpadores, que fueron siempre los enemigos de nuestra patria, ya empezando en 1806 con las invasiones inglesas, ¿no? Y yo creo que quiero mantener vivo y encendido el amor por Malvinas y el recuerdo de nuestros héroes, ¿no? Claro. Ese libro fue dedicado a ese soldado desconocido que nunca supe quién es. Seguramente está enterrado en Malvinas, en el cementerio de Darwin, ¿no? Qué interesante, porque yo tenía, ¿no?, esta pregunta de, bueno, ¿por qué es el título, ¿no? Deuda pendiente, cuenta saldada, y lo explicó perfectamente, una historia, bueno, muy interesante de fondo y el motivo, ¿no?, por el cual empezó con este libro, como usted dijo. Bueno, contaba que hay se va a lanzar una tercera edición. Yo no sé si hay alguno que se pueda conseguir en estos momentos por algún lado. De repente hay alguien que está escuchando y le interesa, no sé si quedan algunos, o bueno, o estaremos pendientes a un relanzamiento. No, ahí todavía me queda todavía la segunda edición. Se está vendiendo entra en Mercado Libre lo está vendiendo y los hace llegar con bastante rapidez, y además, como me lo piden a mí, Mercado Libre me pide a mí el libro, yo lo dedico a la persona que quiera que se lo dedique, así que el libro llega rápidamente, está costando 22.000 pesos en este momento, y llega rápidamente, y además con la dedicatoria a la persona que quiera, porque a través de la comunicación que tengo con Mercado Libre, ellos me preguntan al que quiere comprar el libro si quiere que se lo dedique o no. Ah, bien, buenísimo. El libro está en distribución todavía, y si no, lo que pueden hacer también, otra posibilidad es conversar conmigo, si están ahí de Magdalena. Yo estoy acá en La Plata, y bueno, se comunican conmigo y directamente yo se los mando de alguna manera, o vienen a retirarlo acá, no hay problema. Genial. Y sí, bueno, y oficiamos de medio nosotros también. Si hay alguien que está escuchando y me pregunta y dice, me gustaría comunicarme con Rubén Figueroa, bueno, oficiamos de medio también para brindarle su contacto, entonces, y que puedan hacer este acuerdo, y quizás que le llegue, como decía usted, ¿no?, el libro dedicado. Y bien, ahora pasando a lo que sucedió hace unos días atrás, la Municipalidad de Magdalena declaró de interés municipal a su obra, a este libro, y quería preguntarle cómo se dio, la municipalidad lo contactó, por qué se interesaron en hacerle este reconocimiento.
Bueno, el tema fue así, comenzó con una invitación que me hicieron del regimiento de infantería, del regimiento de caballería blindado de Tanque 8, que está ahí en Magdalena, Ujú. a brindar una charla, yo tengo doy charla por todos lados, entonces me dijeron que si quería dar una charla al personal de los oficiales y judiciales, con todo gusto les dije que sí, así que fui, di la charla allá, y cuando volvía me enteré de que estaba abierta la municipalidad, así que dije, bueno, voy a dejar un libro a la municipalidad para la biblioteca de la municipalidad como reconocimiento a Magdalena, porque yo trabajé mucho cerca de Magdalena, ahí en Babio, y yo tuve una empresa de seguridad y tuve servicios ahí en la Curtiembre, y en Ah, bien. Nestle, ahí en Babio, en la fábrica de Bacalín, ¿no? Así que tengo Ujú. bastante contacto, iba bastante seguido a Magdalena, pero estando acá en La Plata me iba y me movía para controlar los servicios, etcétera. Y a raíz de eso entonces me llamaron de la municipalidad, de parte del intendente Lisandro Cade, porque querían hacerme un reconocimiento, porque querían declarar de interés municipal el libro, ya que el intendente lo había leído, entonces le interesó que, bueno, lo propuso ante el Consejo Deliberante, y bueno, en esa oportunidad me llamaron el día martes 7 de octubre, fue que estuve allí en Magdalena, en el despacho del intendente, donde me entregó la declaración del Consejo Deliberante, el decreto del Consejo Deliberante, y bueno, ahí charlamos mucho de Malvinas, tuvimos un intercambio de opiniones muy interesante, porque viste, tenía mucho interés y tenía conocimiento el intendente respecto del tema Malvinas, ¿no? Y es muy lindo encontrar gente que se interese por el tema, especialmente porque el intendente es bastante joven, y bueno, y tuve el grato y el honor de conocerlo, porque no lo conocía realmente, ¿no? Así que bueno, esa fue la forma en que el conocimiento que tomó el intendente, y a partir de ahí resolvió declararlo de interés municipal. Así que el libro está ahí en la municipalidad, en la biblioteca, así que también se puede consultar allí, ¿no? Claro, es interesantísimo, ¿no? Este dato también poder accederlo a través de la biblioteca, como dice usted. Así que bueno, muchísimas gracias por haber pasado, habernos dejado un libro y bueno, por contribuir a la comunidad toda, a todo el país, con su obra, con sus charlas, para que, bueno, Malvinas siga estando en el mapa y como dijo usted, algún día que vuelvan a ser argentinas, que sean argentinas. Yo dejo un pequeño mensaje nomás, porque los soldados que estuvieron ahí, el origen y la génesis del libro, los soldados, los tradicionales soldados colimba, como les llamaban, pasaron 74 días en el Pozo de Zorro con pie de trinchera, con falta de alimentos muchas veces, con el bombardeo naval, aéreo y terrestre, y soportaron heroicamente esto, ¿no? Debe ser un ejemplo para nuestros jóvenes, ¿no? Ellos no buscaron, y yo lo llamo el soldado desconocido, porque vivieron episodios de gran terror dentro de lo que es la guerra, y con gran heroísmo, ¿no? Nuestros jóvenes, y era para ellos los que escribo este libro, ¿no es cierto?, no deben buscar la espectacularidad ni las grandes hazañas, ni protagonizar hechos extraordinarios. Lo que deben hacer es cultivar esas virtudes en el día a día, como combatieron día a día estos soldados en la trinchera, ¿no? De la tarea rutinaria es importante, combatiendo consigo mismo, primero contra la pereza, la desidia, contra el facilismo, el relativismo de hacer lo que uno quiera, el desorden, la chabacanería, la grosería, marchando contra la corriente y si es necesario para no dejarse arrastrar como oveja. Los jóvenes tienen que buscar el heroísmo, no como la lluvia de verano que pasa raudamente en chaparrones, no espectaculares, sino como los sigo la garúa que persistentemente y casi en forma imperceptible van regando silenciosamente la tierra, germinando la vida. Estos soldados nos enseñaron eso, a combatir heroicamente, sin esperar ningún tipo de recompensa, sino solamente combatiendo por su patria y muriendo muchos de ellos que quedaron sepultados allá en las turbas malvinenses. Gloria y honor a estos combatientes nuestros héroes de este siglo. Así que bueno, ese era el mensaje que quería dejarle al final, que era el origen, digamos, la intención del libro, ¿no? Despertar el sentimiento de Malvinas, que no se acabe nunca y podamos recuperarla algún día.
Muchísimas gracias, Rubén, por esta charla y obviamente a usted y a todos los soldados, los que quedaron y los que quedaron en Malvinas. Muchísimas gracias por su servicio. Gracias. Bueno, gracias, Mili, y bueno, me alegro mucho de que hayas tratado este tema y hayas intercedido para que pueda hablar yo, porque es mi gran intención de difundir por todos lados este espíritu de Malvinas. Vos estás contribuyendo con tu profesión de locutora o de la radio FM 100.9 y un saludo grande a todos los oyentes tuyos y bueno, éxitos en tu trabajo.